¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Augusto Balbi, soy politólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuento con una especialidad en gobernabilidad y gerencia política por la George Washington University, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y actualmente me vengo desempeñando como investigador principal del Grupo de Estudios de Gobernabilidad y Democracia y como director ejecutivo de la web Tintero Político. En esta ocasión he recibido la invitación del Instituto de Iure para continuar hablando sobre este diplomado en gestión pública que se está realizando a nivel nacional. En esta ocasión hablaremos de lo que correspondería o desarrollaremos lo que correspondería al módulo 2, en el que hablaremos sobre las políticas públicas y la responsabilidad social. Así que trataremos el día de hoy de abordar lo que sería la primera temática, que es políticas públicas y el análisis de políticas públicas, que es importante si queremos pasar ya a hablar de cuestiones un poco quizá más técnicas como el planeamiento estratégico, los sistemas administrativos dentro del Estado. Conocer, ya conocemos la gestión pública, conocer también la política pública, que como habíamos dicho ya en el módulo anterior, son dos caras de un mismo proceso, ¿no? Por un lado la gestión y por el otro lado la política pública en sí. Entonces hablemos de las políticas públicas y del análisis de políticas públicas. Y les voy a mostrar un cuadro que ya es conocido para ustedes, un pequeño esquema, ¿no es cierto?, de lo que significa el proceso decisional. Habíamos dicho que en este proceso decisional no estaba, no se inmiscuía solamente el Estado, sino que había una serie de actores diversos. Estaban por un lado los medios de comunicación, por el otro lado las empresas, por el otro lado la sociedad civil organizada en ONGs o cualquier otro tipo de organización ciudadana, los académicos y los expertos conocedores del tema sobre el cual se quiere decidir, los grupos de interés, ¿no es cierto?, que pueden ser grupos empresariales o grupos de reivindicación de derechos, y evidentemente pues los funcionarios, los que están dentro del Estado, que son los que inician este proceso decisional y los que finalmente van a culminarlo, ¿no? Pero también están los políticos, aquellos que son elegidos, y evidentemente ahí también tienen que ver los partidos políticos, ¿no? Entonces, como se puede observar, este proceso decisional es algo complejo, no es tan sencillo, donde cada actor va a intentar influir dentro de este proceso decisional. Y evidentemente de este proceso complejo se terminarán generando la elaboración, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. Al igual que en la gestión pública, este proceso decisional hay que tenerlo en cuenta para entender la gestión pública, de igual manera para intentar entender a las políticas públicas. Hay que entender que las políticas públicas se gestan dentro de un proceso decisional complejo, como se está viendo en este gráfico, ¿no? Entonces es lo primero que habría que tomar en cuenta y es lo primero que habría que entender, para luego pasar a entender qué cosa es una política pública o a qué nos referimos cuando hablamos de una política pública. Y en ese cuadro podemos ver leyes, planes, metas y objetivos, la decisión política de asignar un presupuesto, lineamientos dentro del Estado o cursos de acción que va a tomar el Estado para solucionar un problema. Todo eso que hemos mencionado, que estamos viendo en la pantalla, es una política pública. Una ley orientada a solucionar un pequeño o un determinado problema, como por ejemplo la ley de consulta previa, es una política pública. Intenta solucionar la condición de desigualdad en la que se pueden encontrar las comunidades nativas frente a las decisiones que puede tomar el Estado en perjuicio de lo que para estas comunidades ha sido considerado importante dentro de su cultura hace muchos años y lo viene siendo ahora. Entonces, ¿qué importancia tiene que el Estado decida a través de una consulta previa con estas comunidades lo que finalmente le va a terminar afectando? Entonces, esta ley de consulta previa que se dio a inicios del gobierno de Humala es un ejemplo de lo que podemos catalogar como una política pública. Igual un plan, ¿no? De la misma manera con las metas, los objetivos, lineamientos, las decisiones de asignar un presupuesto, por ejemplo, para combatir la desnutrición crónica a través del proyecto que tienen ahora, que antes era el PRONA, ahora es Caliwarma. O también, por ejemplo, el tema de pensión 65. O sea, todas estas cosas
van a ser o van a tener que ver con el proceso de política pública o con lo que es una política pública. Entonces hay que terminar entendiendo que antes de intentar definir qué es una política pública, es un proceso. Hay que verla como un proceso. Y ese proceso de política pública evidentemente es un proceso circular, no es un proceso lineal, ¿no es cierto? Donde el inicio y el fin de este proceso no está del todo determinado, o en todo caso las fases no son tan marcadas. Generalmente suele enseñarse este proceso de políticas públicas de manera lineal. Yo lo he puesto de manera circular porque es así como se gesta. Entonces, iniciamos este proceso de políticas públicas con la identificación y la definición de un problema para el Estado. Un problema público. No es lo mismo un problema social que un problema público, ¿no? Evidentemente, un problema social es algo que está afectando a la ciudadanía, pero no necesariamente es un problema público. Un problema público es cuando sale de la agenda pública, valga la redundancia, y entra a la agenda de gobierno. ¿En qué sentido? Un problema social está en la agenda pública. Por ejemplo, digamos, el tema del transporte es un problema social que nos aqueja a todos, ¿no es cierto? Al igual que la inseguridad. Pero ¿en qué momento estos problemas, que no existen desde ahora, sino que ya vienen arrastrándose desde años atrás, cobraron demasiada fuerza en prácticamente el último proceso o los dos últimos procesos de elecciones para alcaldes? Yo no recuerdo que para la elección de Castañeda contra Andrade se haya estado hablando necesariamente del transporte. Se habla quizá del orden de la ciudad con el tema ambulatorio y todo ese tipo de cosas, y quizá un poco el tema ya de la seguridad, pero no recuerdo el transporte como un tema de agenda prioritario dentro del discurso de los candidatos para intentar ganar la elección. Sin embargo, los dos últimos sí, y de hecho en la última gestión fuera de Castañeda, la gestión de la alcaldesa Susana Villarán, estuvo orientada precisamente a eso, estuvo orientada a intentar mitigar, solucionar de alguna manera el transporte público, ¿no? O el problema del transporte. Entonces es así donde surge la famosa reforma del transporte. Bueno, yo no voy a entrar a ese tema porque no es el tema de esta ocasión, pero sí poner como ejemplo, ¿no? Que este era un problema social que estaba dentro de la agenda pública porque nos afectaba a todos y todo el mundo podía estar quejándose del transporte, pero en algún momento entró en la agenda del gobierno, entró en la agenda del Estado de preocuparse y de observar a este problema como algo que merecía atención. Cuando este problema social es considerado por el Estado como un tema que merece atención, se convierte automáticamente en un problema público y pasa de la agenda de la ciudadanía, de la agenda pública, a la agenda de gobierno. Es ahí donde se produce la identificación del problema. Sobre la definición del problema es otro proceso. Como se puede observar aquí, hay dos procesos dentro de uno. Yo identifico primero, es decir, convierto mi problema social en problema público, lo transfiero a la agenda del gobierno y luego voy a definirlo. ¿Cómo lo defino? Pues voy a definir primero, evidentemente, asignándole causas y consecuencias, haciéndole lo que conocemos como un árbol de problemas, ¿no? Está el problema, cuáles son las causas de este problema y cuáles son los efectos o las consecuencias de este problema. Y de esta manera poder definir qué cosa voy a atacar de este problema. Porque evidentemente el problema del transporte, por ejemplo, en el caso de Lima es demasiado grande como para que yo lo pueda solucionar simplemente porque ya lo pensé y se acabó. Entonces tengo que hacer un árbol de problemas, definirme qué me origina, las causas, dónde está marcado mayormente, y para esto evidentemente se requiere investigación, se requiere análisis, se requiere profundidad. Entonces, la identificación y la definición es lo primero que yo debo realizar. Una vez que yo he definido el tema, es decir, tengo las causas y las consecuencias que me causa este problema, voy a pasar a la segunda etapa, o al segundo proceso, que es la formulación de alternativas. Esta formulación de alternativas, ¿en qué va a consistir? En pensar y en intentar crear alguna solución al problema o a las consecuencias que está generando este problema. Y evidentemente no serán unas, porque las causas y las consecuencias, las causas y las consecuencias no solamente son una. O sea, ponderando las causas
y viendo las consecuencias intentaré generar una alternativa de solución, que evidentemente estará acorde a la causa y a la consecuencia. Como es un árbol de problemas, y no tiene solamente una causa, sino más de dos o tres o cuatro, evidentemente mis alternativas serán también variadas. Una vez que he formulado, de acuerdo a las causas y a las consecuencias, las alternativas que yo podría tomar, voy a pasar a la siguiente fase, que es la adopción de las alternativas. En esta fase de adopción de alternativas es donde yo básicamente se deja al lado el tema técnico, ¿no? En las dos primeras fases es un tema bastante técnico, de investigación, donde los que saben, los que investigan dentro del Estado se dedican a observar, a investigar el problema, ¿no? Y evidentemente requiere la participación quizá de académicos de manera externa como consultores o etcétera, etcétera, etcétera de cosas. Pero ya en la adopción de alternativas es un tema netamente político. Porque quien adopta la alternativa, o sea, quien va a adoptar, quien va a decidir sobre qué cosa se va a hacer, pues evidentemente ya es un tema político. La decisión muchas veces, a pesar de que puede estar sustentada técnicamente, va a ser una decisión política. Entonces la adopción de alternativas será una decisión política que ponderará no necesariamente qué es lo mejor para solucionar el problema, sino ponderará de repente qué es lo menos grave para la reelección del alcalde o de la autoridad en el siguiente proceso electoral. De esa manera, por ejemplo, ya se sabía y se había identificado que la parada era un problema, se había formulado una alternativa de solución y hasta se pudo ejecutar de alguna otra manera construyendo el mercado de Santa Anita, pero nunca se tomó la decisión de ¿qué? De desalojar la parada, porque era un costo político alto, hasta que llegó alguien que sí la tomó. Pero ahí nos damos cuenta que la adopción de alternativas de lo que se va a hacer, evidentemente es un tema netamente político. Luego pasaré a la implementación de alternativas, es decir, ya a implementar la alternativa que he adoptado, pasaré a implementarla, a ejecutarla. Este es el proceso de ejecución neto de la política pública. Y luego pasaré a lo que es la evaluación del resultado. Pero esta evaluación, en este caso el resultado, pero no implica esto que no existe una evaluación en los otros procesos. Por eso yo decía que el proceso más que lineal es circular. La evaluación es constante en cada uno de los procesos y muchas veces se implementan las políticas antes de terminar de formularlas o de que se termine de tomar una decisión completa. Es decir, el proceso es complejo, no puedo entenderlo simplemente como un tema lineal A, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, no. Es un tema complejo donde las fases no son tan marcadas como las estudiamos metodológicamente. Sí, metodológicamente sí las estudiamos, metodológicamente las entendemos de esta manera y metodológicamente es más sencillo de enseñar. Pero en la práctica, y los que están en la gestión pública lo saben mejor que yo, en la práctica es totalmente distinto. No es tan marcado el proceso para que yo pueda decir, acá estoy en definición, acá estoy en formulación, acá estoy en implementación. No, no es tan marcado y evidentemente la evaluación es constante en todo el proceso. Entonces pasaremos a intentar decir qué cosa es una política pública desde un punto de vista de entender a la política pública como un proceso y también desde un punto de vista más conceptual de qué cosa es una política pública. ¿Qué cosa es entonces una política pública? Desde el punto de vista conceptual va a ser el conjunto de acciones que va a emprender el Estado con una finalidad. ¿Cuál va a ser esa finalidad? Darle solución a un problema que se gesta en el espacio público, un problema que afecta a la ciudadanía y que para el Estado requiere atención. Entonces, ¿qué cosa es la política pública? Es este conjunto de acciones que el Estado va a emprender para poder solucionar un problema que considera el Estado merece la atención, pues está afectando a la ciudadanía. Entonces es un problema que está en el espacio público. Eso es una política pública de la manera más conceptual, más lata del término, ¿no? Yo de aquí puedo ponerle más, menos, y de hecho lo van a encontrar, si intentan buscar definiciones de política pública, van a encontrar unas más, otras menos, pero lo cierto es que se va a entender como ese conjunto de acciones del Estado para solucionar un problema de la manera más lata que podamos entender el término. Dicho eso, habría que entender entonces ahora qué cosa es una política pública desde el punto de vista de entenderla como un proceso.
Y desde el punto de vista del proceso va a ser ese flujo de interacciones entre sujetos que están involucrados en la elaboración, en la implementación y en la evaluación de las políticas públicas. O sea, va a ser esas interacciones que se dan entre todos los que elaboran, implementan y evalúan estas políticas públicas. Porque se da en los tres procesos, en la elaboración, la implementación y la evaluación, todo el tiempo hay una interacción. Entonces está este flujo de interacciones, estas interacciones, ¿no?, de todos los que están involucrados en estos tres momentos, es considerado como una política pública. Entonces, evidentemente son dos concepciones que están relacionadas, pero que también cada una tiene su particularidad. Evidentemente una es mucho más lata, mucho más genérica, que me permite entender qué cosa es una política pública así conceptualmente, y la otra ya se refiere a un tema de proceso, que era lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no?, de entender la política pública como un proceso donde las etapas no son tan marcadas, no hay mucha diferencia, y la evaluación es constante, ¿no es cierto? Y no es tan marcado el momento para yo poder decir estoy en esta etapa o estoy en la otra etapa. Entonces, para entender a las políticas públicas como un proceso, hay que entender primero que el gobernar implica hacer política pública. Para el proceso, para entender las políticas públicas como un proceso, hay que entender que el término gobernar implica el hacer política pública. Entonces, el gobernar, es decir, el hacer política pública, es ante todo un proceso que es evidentemente complejo, no es sencillo, es un proceso que no es lineal, circular, sino que involucra demasiadas cosas, ¿no? Es un proceso complejo. Luego hay que entender que el gobernar, ¿no es cierto?, no solo es un asunto que implique la dominación o la imposición del Estado. Yo hago, tú obedeces, la visión jerárquica tradicional de gobierno. No, sino que ha cambiado y ha saltado ¿a qué? A un asunto de coordinación y de negociación. Esto es básicamente lo que se conoce como gobernanza, ¿no? Gobernanza dentro del gobierno. Este hecho de la gobernanza implica justamente entender que este proceso es complejo, que involucra a diversos actores y que evidentemente se necesita coordinar y negociar con todos para que la política pública pueda tener viabilidad y pueda ejecutarse bien, ¿no? Entonces, esta idea de que no es un asunto simplemente en el que yo impongo, porque esa es la visión tradicional, jerárquica, sino ahora hemos saltado a una nueva visión de gobierno, que es la visión de la gobernanza, en la que se coordina y se negocia, porque existe, ¿qué cosa? Una interacción de actores públicos y actores privados. No solo es el Estado el que hace la política pública, evidentemente el Estado es el que la hace, pero dentro de un contexto de interacción con agentes privados también que provienen de la sociedad y que también quieren influir y tener injerencia política en el proceso de elaboración, de implementación y de evaluación de la política pública. Entonces, se coordina y se negocia en un contexto de interacción de actores públicos y privados. Y evidentemente esto me lleva a pensar que no solamente es un asunto de instituciones formales, ¿no es cierto? Que no solamente es el Estado a través de sus ministerios o las municipalidades o cualquier otra institución del Estado la que hace políticas públicas, sino también que tienen que ver agentes privados como empresas, asociaciones de empresas, tienen que ver sindicatos, tienen que ver ONGs, tienen que ver universidades, tienen que haber de repente pues institutos de investigación, qué sé yo. No solamente instituciones formales del Estado, sino instituciones que también se encuentran y que provienen de la sociedad y que también se inmiscuyen en este proceso, porque es eso, es un proceso. O sea, al ser un proceso es algo complejo, no es tan sencillo, y evidentemente involucra la interacción de más de un actor que no solamente va a ser público, privado, ni formal, sino que también va a venir de la sociedad. Entonces hay que tener bastante en cuenta lo que acabo de mencionar. Y evidentemente existen tipos de políticas públicas. Entendiendo entonces este lado del proceso, vamos a hablar ahora de los tipos de políticas públicas. Entendiendo que esta política se va a gestionar de manera
compleja, en un contexto de interacción con el ciudadano, hablemos de los tipos de políticas públicas. Y tenemos tres niveles, digamos. Por proyección temporal, ¿no? Es decir, el tiempo, por el nivel de coordinación, donde se va a hacer, y por el nivel de gobierno. Por el tema temporal, por la proyección temporal, pueden ser políticas de Estado o políticas de gobierno. Políticas de gobierno son aquellas que se reducen simplemente al proceso de gobierno, al periodo. Por ejemplo, en el caso de Humala, pensión 65, no sabemos si dure después de los 5 años de su gobierno. Lo más probable es que no. Entonces, Caliguarno, pensión 65 fue una política de gobierno. Lo mismo con beca 18 de repente. O sea, quizás se mantenga, habrá que verlo, pero una política de gobierno es temporal, es reducida al periodo de gobierno. Mientras que una política de Estado se mantiene a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿cuál fue una política de Estado? El tema o la posición peruana ante el diferendo limítrofe con Chile. Esa fue una política de Estado. El Estado peruano, gobierno tras gobierno, mantuvo la misma línea de reclamarle a Chile o hacerle presente a Chile que había un diferendo limítrofe marítimo que había que solucionar por la vía diplomática, y al no darse el caso, nos fuimos a instancias internacionales. Pero fue una política de Estado que la mantuvo el gobierno, que no surgió con Alan García, que viene mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? O sea, ya Toledo también tuvo alguna comunicación diplomática con la embajada chilena, con la Cancillería chilena, comunicándole o pidiéndole tratar este tema. Y ante las negativas constantes, ya es en el gobierno de Alan García en el que se decide denunciar o demandar a Chile ante la Haya. Pero fue una política de Estado, ¿no? Entonces, es una política de Estado, cuando el Estado en general mantiene una línea de acción más allá de los gobiernos. Por el nivel de coordinación, evidentemente tendremos políticas que son sectoriales, que van a pertenecer solamente a un ministerio, a un sector del Estado. Multisectoriales, donde van a influir más de uno, ¿no es cierto? O transectoriales, que son transversales a todos los ministerios. Y evidentemente ahí son, las políticas transsectoriales son un poco más complejas porque se entrampan, ¿no? Las multisectoriales requieren un nivel de coordinación, y pues las sectoriales dependen exactamente de la popularidad y de cuestiones más coyunturales, ¿no? Que la multisectorial, que implica una coordinación, o la transsectorial, que implica evidentemente que se agilicen procesos y que no se entrampen en la burocracia estatal. Y por el nivel de gobierno, evidentemente tenemos políticas nacionales, que son aquellas que son elaboradas por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo. Políticas regionales, que son llevadas por los presidentes de región. Y las políticas locales, que son las ordenanzas o disposiciones que hacen los alcaldes provinciales o distritales, ¿no? Según sea el caso. Entonces tenemos, evidentemente, políticas nacionales, regionales y locales, ¿no? Eso es por el nivel de gobierno. Por el nivel de coordinación tenemos sectoriales, multisectoriales o transectoriales, y por la proyección temporal tenemos Estado y gobierno. Ahora, desde una visión procedimental, es decir, de entender la política pública como un proceso, seguimos entendiéndola como un proceso, tenemos actores. Y estos actores van a darse primero a nivel de decisión. Van a ser aquellas organizaciones e instituciones donde se va a aprobar y se le va a dar el aval al diseño de la política pública. Es decir, y evidentemente se va a implementar. Es decir, son a todas aquellas organizaciones, instituciones y personas, a todo de quien depende que se elabore la política pública y se implemente. En ese nivel de decisión tenemos actores, organizaciones e instituciones de quienes va a depender la aprobación de la elaboración y de la implementación de la política pública. En el nivel técnico vamos a tener personas, organizaciones, instituciones que son los expertos, los conocedores del tema, los que más dominan el tema, y evidentemente son los que nos van a incorporar elementos técnicos
en nuestro proceso de diseño y de implementación y de evaluación de política pública, porque son los que conocen el tema. Entonces, al conocerlo, serán quienes nos terminen, digamos, orientando un poco en el tema de incorporar un tema más técnico del que pueda elaborar, que pueda hacerse en el nivel decisional. En el nivel de operación, pues van a ser aquellas personas, organizaciones, instituciones en quienes va a recaer ¿qué cosa? La realidad. O sea, que lo que se está pensando se haga. Esto es lo que se conoce como los burócratas de a pie, o los burócratas callejeros, ¿no? O sea, es aquel que elabora, que hace la política pública, ¿sí? Y evidentemente también tenemos los actores sociales o comunitarios, que van a ser todos y cada uno de los miembros de la sociedad y de la comunidad que van a estar involucrados en el problema y evidentemente en la solución también, en la interacción. Evidentemente, pues estos actores sociales deben tener una participación activa en todo el proceso de elaboración de la política pública. Y luego también tenemos a los medios de comunicación, que vayan a ser los encargados de la difusión de las decisiones y de todas las acciones que se vayan a implementar, ¿no es cierto? Y evidentemente pues le transmitirán a los actores sociales y a la ciudadanía todas las decisiones que se tomen a nivel técnico y operativo. Entonces tenemos estos niveles. En el nivel de decisión, aquellas organizaciones, instituciones de quienes va a depender que se elabore y se implemente la política pública. En el nivel técnico, que son aquellas personas que más o menos conocen, dominan y saben el tema y por lo tanto van a incorporar elementos técnicos en el proceso de diseño y de implementación y evaluación. En el nivel operacional o en el nivel de operación, pues aquellos que conocemos como burócratas de a pie o callejeros, que son aquellas personas que son las encargadas de hacer realidad la política pública, de ejecutarla, ¿no es cierto? Los actores sociales, ¿no es cierto?, que van a ser aquellos que están inmiscuidos en el proceso o que deben estar inmiscuidos en todo el proceso de elaboración de la política pública, ¿no es cierto?, porque son ellos los afectados también por el problema. Y los medios de comunicación, que son los encargados de la difusión de las decisiones y de los acuerdos que se tomen, que evidentemente sean de interés para todos los actores sociales de cara a las decisiones técnicas y operativas que se tomen para la elaboración de la política pública. Entonces, esta desde una visión procedimental de entender a la política pública como un proceso, tenemos estos niveles de actores en los cuales hay que tomar en cuenta evidentemente, y sobre todo los actores sociales. Se ha incrementado, ahora se habla mucho en las políticas públicas, hace un tiempo no, quizás sea por el auge o la consolidación que puede tener el sistema democrático y por lo tanto los valores democráticos en el Estado o en la ciudadanía peruana o en el sistema político peruano. Se habla mucho ahora de la participación ciudadana en la política pública. Antes se hablaba de participación ciudadana y limitabas la participación ciudadana a un tema electoral, ¿no? Ahora no, ahora se habla de participación ciudadana en procesos de políticas públicas. Incluso hay un caso como en Ventanilla que se hizo algo sobre el tema de educación. Entonces hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, hay que manejarlo. Yo no vamos a hablar ahora de eso, pero quizá en algún momento del diplomado lo podamos tocar, ¿no? Entonces, importante lo que les estoy mencionando, ¿no? Importante lo que les estoy diciendo, de que ahora se está hablando y se está pensando de la importancia que tiene la participación ciudadana en el proceso de generación de políticas públicas. Bien, entonces pasemos a hablar, ya que entendemos más o menos qué es una política pública, qué actores están o pueden estar involucrados y los tipos de políticas públicas que tenemos. Pasemos a hablar un poco sobre el análisis de las políticas públicas. ¿Qué cosa es el análisis de las políticas públicas o a qué me refiero, de qué estoy hablando cuando estoy hablando de análisis de políticas públicas? Bueno, un análisis de políticas públicas va a ser el análisis multidisciplinario que me va a permitir a mí como gestor de la política pública mejorar ese proceso
de la política pública. Es decir, me va a permitir mejorar ese proceso en el cual yo elaboro, implemento y ejecuto mi política pública. Es un análisis desde diferentes visiones que me va a dar diferentes aristas para yo poder observar de una manera mucho más general, desde una manera mucho más abstracta, abstraerme más, mirarlo más desde arriba, ¿no es cierto? Tener un panorama mucho más amplio para observar mi proceso. En este análisis de políticas públicas hay una frase muy famosa: investigación para la acción. Y es que se dice que en este proceso, en esta etapa, o sea, en el análisis de las políticas públicas, es donde se investiga y se inmiscuye más el tema técnico, porque evidentemente van a venir diferentes disciplinas a observar la política, y me va a permitir, ¿qué cosa? Tener mayor argumento, tener mayor conocimiento para luego emprender o corregir la acción de la política pública. Entonces, cuando nos referimos al análisis de las políticas públicas, nos vamos a referir a ese conocimiento que vamos a tener de los elementos de comprensión para poder generar una política pública que tenga legitimidad, eficacia y que sea sostenible. O sea, el análisis de las políticas públicas debe estar orientado a que yo obtenga como resultado de este análisis una política pública que esté legitimada, que sea eficaz y que se autosostenga sola, que no se caiga en el proceso. Entonces el análisis de políticas públicas va a estar basado en dos proposiciones. La primera en un análisis de actores, ¿no es cierto?, en la que yo voy a entender o tratar de visualizar toda la organización del sistema político, con todos los actores que involucran partidos, empresas, ¿no?, todos, y administrativo desde la parte del Estado, que hace y que no hace el Estado. Y también el análisis de problemas públicos, donde vamos a tener evidentemente la gestión de recursos públicos. ¿Con qué cuento para hacer la política pública? Son dos análisis o dos proposiciones de las que se va a partir para hacer el análisis de políticas públicas. Desde la organización del sistema político-administrativo y desde qué cosa tengo, desde los recursos públicos, qué cosa tengo para poder hacer realidad esta política pública. Y hablemos entonces de la factibilidad de las políticas públicas, que es un tema importante si yo voy a hablar del análisis de políticas públicas. Y lo primero que hay que tomar en cuenta es que el análisis de factibilidad lo que va a tratar es justamente de identificar aquellas restricciones, obstáculos, dificultades que sean reales, concretas, que se den o que se puedan dar, ¿no es cierto? Evaluar la importancia que pueden tener para estimar en base a esto costos y beneficios, ¿no? Entonces va a ser un análisis, la factibilidad de las políticas públicas va a ser un análisis de las limitaciones. Y esas limitaciones que yo tengo o que puedo tener van a ser técnicas, presupuestarias, ¿no es cierto?, políticas o institucionales. Técnicas, evidentemente, si no conozco el tema, no he investigado, no tengo mayor información para decidir. Presupuestarias es porque no tengo recursos para poder ejecutar la política pública. No tengo recursos para solucionar el problema de transporte. No tengo recursos para combatir a la delincuencia. Políticas, si hay un entrampamiento, ¿no? Donde evidentemente, por ejemplo, unión civil, ¿no? Ahí está, se discutió, se archivó, ahora se va a hablar de unión solidaria. Pues ahí se entrampa una ley que va a solucionar un problema para el Estado, que es que existe un cierto grupo de la ciudadanía que reclama que no es reconocido como igual para el Estado porque tiene una opción distinta y bueno, igual pagan impuestos, tributos y no se les puede reconocer como pareja, y entonces ellos consideran que es una situación que está mal, y el Estado dijo, oye, sí, por ahí alguien vio y dijo, sí, tienen razón, vamos a intentar hacerlo, y se entrampó por un tema político dentro del Congreso, se archivó y ya está, no se ejecutó, no se pudo hacer, se limitó. Y evidentemente institucionales que tienen que ver con cuestiones más de temas administrativos dentro del Estado, ¿no? Entonces todas estas limitaciones van a ser solucionables o no solucionables, es decir, voy a poder solucionarlas ideando, innovando. Evidentemente van a ser efectivamente van a ser un problema
para la implementación de la política pública, y van a terminar generando evidentemente restricciones y condiciones para poder evaluar o para poder implementar la política pública. Entonces, la factibilidad debe ser la preocupación principal de todo aquel que analiza la política pública. O sea, todo aquel analista de políticas, su preocupación principal dentro del análisis de la política pública, ¿cuál debe ser? La factibilidad de la política pública. Y evidentemente su preocupación debe estar orientada ¿a qué? A las restricciones que puedan encontrar políticas institucionales y de igual manera para las limitaciones técnicas y económicas. O sea, una limitación política puede ser que no tenga limitación ni técnica ni económica, es decir, no hay limitación ni técnica ni presupuestaria, pero sí hay una limitación institucional, hay una incapacidad del Estado, del aparato estatal para llegar a elaborar la política pública o hacerla bien. O en su defecto hay un entrampamiento político y eso dificulta. Por más que tengo el recurso técnico, hay investigación, hay datos, hay conocimiento del tema, hay una partida presupuestaria que me alcanza para ejecutar, para implementar, para evaluar la política pública, pero el entrampamiento político me impide ejecutar la política pública. Entonces, yo como analista político, como analista de políticas públicas, debo estar tan preocupado por los factores políticos e institucionales como por los técnicos y económicos. Porque si tengo el aval político e institucional, es decir, tengo la libertad, no hay entrampamiento, puede pasar, y por una cuestión técnica y presupuestaria también se me queda, como por lo contrario. Entonces, mi preocupación debe ser por ambos. Y evidentemente, si no pueden identificarse restricciones específicas, concretas, es decir, esto pasa, este es el problema, el concepto de factibilidad evidentemente va a ser demasiado elástico, demasiado genérico y no va a servir necesariamente como una herramienta de análisis. Entonces, la factibilidad de las políticas públicas es una herramienta para el análisis de las políticas públicas. Entonces, yo tengo que acotarlo, ser específico en mi factibilidad. Hay factibilidad política del tipo jurídica, ¿no? Que está orientada a la habilitación por la ley, ¿no es cierto? ¿Qué cosa puedo y qué cosa no puedo hacer por la ley? Los límites que me pone la ley. El tema económico, evidentemente, que implica la disponibilidad de los recursos y la relación de los costos y de los beneficios, ¿no? Evidentemente esta relación debe ser positiva, ¿no? O sea, lo que me cuesta hacer la política pública por el beneficio debe ser una cuestión evidentemente positiva. Entonces, ahí en el tema económico evalúo la disponibilidad de recursos. En el tema administrativo, la capacidad organizacional para satisfacer las metas, es decir, la capacidad del Estado para lograr los objetivos. En el tema político, evidentemente, sumar apoyos y vencer la resistencia de actores antagónicos. Este, por ejemplo, es clarito esto, lo que ha pasado con la Unión Civil. No se preocuparon de eso, no, los que impulsaron la ley de Unión Civil, ¿no? O sea, en lugar de sumar apoyos, siento yo, bueno, eso es un análisis que hago yo, siento yo que se fue demasiado confrontacional con la ciudadanía. Y evidentemente eso, en lugar de sumar apoyo ante la resistencia de actores antagónicos que existían, como la Iglesia Católica, el sector evangélico, un sector más conservador dentro de la sociedad, en lugar de que se sumen apoyos y se genere un consenso, se terminó siendo demasiado confrontacional, y eso, en lugar de sumar, de sumar, ¿no? de sumar apoyo, valga la redundancia, lo que terminó generando fue que se realce el discurso antagónico y que se tome fuerza este discurso, y evidentemente sabemos ya el resultado. Y hay un tema ético, ¿no? Con la conformidad de la política pública como fin, como medio en relación al deber ser, ¿no? Un tema ético donde evidentemente la política pública debe estar orientada también a un deber ser y no solamente a un tema qué sé yo, no solamente a un tema práctico, ¿no? Sino también orientado a un deber ser, a cómo se debe cumplir. Y luego tenemos el enfoque de desarrollo, ¿no? El enfoque de desarrollo en las personas y en las condiciones de vida. O sea, la factibilidad de las políticas públicas me va a servir para llegar finalmente a tener en las personas y en las condiciones de vida, ¿qué cosa?
un cambio social. En las personas, orientado a las capacidades y los derechos y los deberes con los que va a contar, y en sus condiciones de vida en base al material, ¿no? O sea, es un tema material, ¿con qué cuento? Es decir, en cuanto a las personas, el enfoque de desarrollo va a estar orientado a lo que somos y a lo que hacemos, y en cuanto a las condiciones de vida va a estar orientado a lo que tenemos. Y lo que va a generar este enfoque de desarrollo, que es importante tomarlo en cuenta, es un cambio social en lo que somos y en lo que tenemos. Es decir, va a pretender influir en este cambio social. ¿Por qué hablo del enfoque de desarrollo? Porque vamos a hablar después de la responsabilidad social. Y hay una relación entre el cambio social y la responsabilidad social. Si yo quiero lograr un cambio social, debe ser este cambio con responsabilidad social. Y de eso vamos a hablar en la próxima sesión. Espero haya podido quedar claro esto. Entender qué cosa es una política pública, entenderla como un proceso, ¿no es cierto? Como un flujo de interacciones entre todos los actores que están involucrados en el proceso de política pública, y que para hacer análisis de políticas públicas, entender que el análisis debe estar orientado ¿a qué? A tener un enfoque multidisciplinario que me permita tener más herramientas para hacer sostenible, hacer eficaz, legítima y sostenible mi política pública, y para eso debo tener en cuenta la factibilidad como una herramienta de política para el análisis de la política pública. Pero esta factibilidad debe darse siempre y cuando evidentemente yo identifique cuestiones concretas, específicas. Si yo lo hago, evidentemente lo que tendré es que me servirá esta factibilidad para entender y tener un análisis concreto. Sin más, yo me despido y nos vamos encontrando en la próxima sesión. Gracias.